pero quiero leer uno puntual de Fabiana Huelmo, que es una activista social, también es una mujer trans, que dice: nos cuesta todo el doble y más ganar espacios. Con lo de Romina es un retroceso. O sea que, sí, claro. Hashtag, no todas somos Romina Celeste. Claro, está más que válido de poner sobre la mesa, porque sí, la verdad que da lástima todo este tipo de cosas que atentan contra los colectivos que tanto luchan por ganar espacios. Ahora, han ganado estas dos representantes del colectivo un espacio para el olvido, ¿no? De todas maneras, hoy no podemos olvidarlo, hoy tenemos que mirar esto y hoy tenemos que esperar y confiar en que la justicia va a llegar hasta el hueso del tema. Si quedan ellas dos, en los perejiles, como dice Jorge Díaz, será una cosa. Si trasciende, bueno, caramba, estamos ante un escenario bastante más peligroso, ¿no? Y de nuevo, ¿cuáles son los elementos que señala Jorge Díaz para insistir en su defensa de Orsi de que se trata de una operación política? Lo escuchábamos hacer referencia a ciertos detalles que son, a su entender, demasiado técnicos como para que la propia Romina per se supiera a la hora de cómo coachar a Paula Díaz, de cómo denunciar, qué decir, cómo presentarse para la pericia y demás. ¿Será tan complejo? No lo sé. Hemos visto ya hasta el cansancio, no solo casos nacionales, las películas, la trascendencia de la ley de género en nuestro país. Uno ha escuchado mucho ya de cómo, más o menos, qué perfil psicológico es el que se plantea siempre en los expedientes, porque ha trascendido a veces innecesariamente, ¿no? O requiere, sí, coacheo internacional, la forma en que se procedió. Ahí, eso es opinión, podemos... Sí, bueno. Sin ser ningunos expertos de nada, vale opinar. ¿Qué pensás? Y bueno, al menos hay una duda razonable al respecto. Es decir, porque hay... Si bien hay torpezas en el proceder de Romina, uno piensa, bueno, dejar registrado en audios de WhatsApp, todo eso. Hay mucha torpeza. Cosas que uno, desde su perspectiva, podría considerar torpezas. También hay cierto análisis fino de qué decir, cómo decirlo, cosas que sean mentira pero no sean corroborables, ¿no? En esas directivas que escuchamos que Romina le daba a Paula, que uno dice, bueno, acá o estamos ante una mente muy sofisticada desde el punto de vista criminal o posiblemente, con altas probabilidades, hay otras personas, no digamos partidos, pero otras personas, y quién sabe pertenecientes a qué tipo de organizaciones, que pudieron complotarse para afectar a un candidato. Ojo que el tema de cómo coachear a las víctimas va más allá de este episodio puntual de Romina. Está sobre la mesa en algunas acusaciones u observaciones que se han planteado en torno a casos conocidos donde que pasan, digamos, por la ley de género. Que, atención, no es el caso puntual de Paula y su denuncia porque se tramitó bajo lesiones personales, ¿no? Totalmente. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que, al principio estoy muy feliz por la resolución final del tema con respecto a Orsi, se le saca, como él decía, 2 bolsas de porla de arriba. Sí, creo que eso lo podemos celebrar todos, ¿no? Es una cosa que por lo menos a mí, apoyándolo a Orsi, me da mucha felicidad. Lo segundo es que hubo en el proceso de defensa de Orsi, hubo una línea que se siguió, que acá inclusive fue controvertida la línea en algún momento, yo recuerdo haber estado en ese programa. O sea, tiene que denunciar, tiene que denunciar. Sí. Yo no, bueno, nosotros vamos a mantener esta línea. Bueno, no dio resultado, la cosa finalmente encontró su camino y la verdad salió a la luz. El caso de ella, o Romina, fue un caso... Ya Romina, cuando vino la denuncia de las víctimas de Penades, o las probables víctimas de Penades, ella había falsificado cosas. Las falsificó, se las llevó a la jueza, a la fiscal, que las tomó y después fue y le dijo que en realidad era una cosa falsa que ella había hecho y que eso no tenía ningún valor y que la sacara. Bueno, quiere decir que la conducta de ella, que ya venía inclusive de antes, estaba bastante clara, ¿no? Después... Y Paula encima agrega, que hay que ver si es verdad, porque a esta altura ya lo que diga una u otra vale cero, ¿no? Cero. Ahora, pero también suena lógico. Entonces, lo que después, dice, que es todo inventado, aparece con esto después de la ida a Buenos Aires, donde viene y dice voy a reventar al frente, después va al acto de Carolina fue a provocar el acto de Carolina, acompañada con 2 matones, ¿no? Eso se sabía, pasó ahí,
y después arranca eso no tuvo repercusión y arranca con lo de Orsi. Acá lo hablamos, eso en su momento. Fue un patrón que ella siguió. Ahora, todo lo que después eso se levantó, porque periodísticamente se levantó, ¿no? Sin duda ninguna, la denuncia que ella hace, dejó de lado, o por lo menos capaz que no se tuvo en cuenta que ella venía de una cuestión de haber falsificado declaraciones ante la fiscal. Y después decir, mire que yo falsifiqué. Bueno, esos son aportes que me parece que uno tiene que tener presente en todo este caso. ¿De dónde se saca? Yo no lo tengo, no estoy presente adentro donde se está discutiendo estas cosas. Lo de los trolls y todo lo demás sí lo tenemos verificado. La cuenta de troll y YouTube que se levantaron de otros lados, eso se tiene verificado. Ahora, a mí me parece muy bien, más allá del diferendo de Jorge Díaz con la fiscal, con Freitas. Sí, que recordemos, tiene antecedentes, ¿no? Díaz la había acusado a la fiscal Freitas en 4 oportunidades, las 4 veces la ganó Freitas. Lo que me parece bien fue lo que pasamos recién, lo que pasaron ustedes recién acá, donde ella dice, yo ahora pasó todo, ¿no? Sí. Yo ahora mandé, ¿cómo es? Ver los teléfonos, mandé allanamientos, quiero ver qué más hay. Sí. Bueno, y ante eso también tenemos lo que dice Romina. No dice yo ahora. Bueno, uno no sabe cómo venía trabajando la fiscal Freitas. Ahora nos enteramos que ella estaba haciendo todo este tipo de cosas sin que nosotros supiéramos, capaz, bueno, pero ahora sale, y sale, yo no sé, porque Romina no es confiable para nada, yo no sé. Ella dice, hay gente que me ilusionó con ser diputada. Pero separémonos tanto, sigamos con la línea de la fiscal. Pero no. Díaz dice, a ver, la propia Paula confiesa y dice haber ido a hablar con la fiscal. La fiscal dice no haberle tomado declaración en esa oportunidad, pero sí que le transmitió que la denuncia era falsa. Dice Díaz, ¿por qué no se archivó inmediatamente el caso? Sí, exacto. Bueno, yo no sé cómo funciona. Bueno, hoy respondió la fiscal en la radio, le hicieron esa misma pregunta en Radio Sarandí. ¿Qué respondió la fiscal? Bueno, porque los tiempos son limitados y uno tiene órdenes de prioridad. ¿Qué quiere decir? Ella retornó el lunes a la fiscalía y aduce, lo primero era proceder a las detenciones y a las indagatorias de lo que se había conocido el domingo. Sin embargo, han pasado las horas y la denuncia contra Yamandu Orsi sigue sin archivarse. Cuando la denunciante ya declaró públicamente, y ahora suponemos que la fiscalía... Claro, bueno, está bien. La abogada capaz que tiene la explicación. Entonces, ¿por qué se mantiene abierta? A ver, ¿hay respuesta? Lo mejor que leí en estas horas sobre todo el episodio lo escribió el fiscal William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, que puso: asistimos a un momento de mediatización de todo lo que tiene que ver con la justicia. Todos caen en la tentación de ir a lo mediático antes que esperar la resolución de las vías formales. Si a alguien no le gusta una ley, bien puede plantearla y reformarla en el ámbito correspondiente. Si alguien tiene reparos sobre la actuación de uno o una fiscal, bien puede recurrir a los procedimientos legales para plantearlo. Sin embargo, se prefiere ir a lo mediático porque... Por su efecto inmediato, sin reparar en los daños que se ocasionan a largo plazo. Lamentablemente, estas tendencias socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema, cosa que lamento no solo por mi rol, sino además por el cariño que le tengo a esta institución. Y yo creo que esto pinta a la perfección. Perfecto, pero la pregunta concreta... Pero nosotros no tenemos elementos para saber de qué se trata la investigación de esta fiscal. ¿Por qué lo archivó? ¿Por qué no lo archivó? Yo no tengo elementos para saber en qué está la investigación, porque... seguramente no alcance únicamente con la declaración de quien hizo la denuncia en caso de tener otros elementos. Todos damos por bueno y entendemos que... Pero es que te hago otra pregunta. Si vos mañana vas y confesás, te entregás y decís, miren, yo maté a fulanito. Y al ratito decís, ¿saben qué? No, me arrepiento. Por eso no tenemos... ¿Cuándo me creen? ¿Cuando me declaro autora? Lo que pasa es que cuando me declaro inocente... No tenemos ni idea de por qué no lo ha hecho. A lo que yo voy es... volver a plantear este tipo de situaciones y generar cuestionamientos sobre la actuación de la fiscal, en vez de hacerlo mediante las vías formales que existen para hacerlo, me parece que pero no la colabora... Pero la defensa de Orsi lo está tramitando por la vía formal. Bueno, acá pero hizo una conferencia de prensa, Diego. Porque somos un hizo medio una de conferencia de prensa, el abogado atacando a la fiscal. Claro, Fernanda, cuestionando. Pero ¿por qué yo creo que está bien que sea una conferencia de prensa? Porque este es un asunto público muy delicado, la ciudadanía está muy atenta a esta cuestión porque no es un cualquiera, es el candidato con más chances de ocupar la presidencia de la República y es notorio que hay interés de que las partes involucradas den explicaciones públicas. Yo no veo intención de mediatizar, pero claramente... No hay intención de mediatizar haciendo una conferencia de prensa. Alguien que ha recibido un ataque orquestado, tan embromado...
como el que recibió Yamandu Orsi, es razonable. Sí, recordemos que por Jorge sí Díaz mismo, conoce por sus patrocinantes, claramente cómo funciona. La orquesta por el momento es una orquesta de señoritas y muy pequeña, son dos músicas. Pará, y conoce claramente Hay cómo dos funciona cosas. la Hay dos fiscalía. Me cosas. parece que no es el mecanismo. ¿Qué quiere decir Connie? No entendí. Yo lo que quiero decir es, Diego, no puedo asumir lo que está asumiendo algún sector vinculado al damnificado Yamandu Orsi, que la orquestación es flagrante, evidente y notoria. No hay tal cosa. Entonces, digamos, si quieren, pueden estar molestos con que han pasado 4 días y no tuvieron novedades sobre pero ninguno de nosotros sabemos nada de lo que declararon quien haya declarado y lo que en el fuera juzgado. la investigación. ¿Y sabes Pero, qué? Connie, Las cosas no las resuelve la prensa, no las resuelve la opinión pública. La resuelve... No, claro, este clarísimo. procedimiento tiene que hacer Resolver no la fiscalía. resuelve, pero vaya que si estamos en esta situación, porque se mediatizó y la voz de, bueno, en este caso de la Siempre denunciante... estoy en contra de ese Eso procedimiento, sería siempre. archivar Nosotros ipso queremos, facto, lo que pasa sería es que cobrar al grito. Nosotros Pero si la denunciante les está diciendo, y además la Nosotros- denunciante... ¿Y la sé denunciante qué otro está diciendo la elemento verdad tiene. en esta oportunidad? Claro, no Bueno, sabemos. pero si el único elemento que hay contra Lo único- Yamandu vos- Orsi no, la es respuesta. denuncia, No sabemos qué No, pensé elemento que me iban a tiene dar la la fiscal. respuesta. Pensé que me iban a contestar a la pregunta si la denunciante está diciendo la verdad. La denunciante llevó prueba de que está diciendo la verdad en esta oportunidad. O sea, Porque pone a Romina escuchándola para hacer la denuncia. Pero Exacto. las pruebas las vimos en un programa de televisión. televisión. Hay que presentarlas en fiscalía. Yo soy de las que cree que es verdad, que era mentira todo lo que armaron y la solidaridad total con Yamandu Orsi como corresponde. Ahora, esto para archivarlo como corresponde el capítulo de justicia, hay que presentar las pruebas, que creo que la fiscal en eso está, por eso pide allanamiento, por eso pide incautación de celulares, para darle el marco de la formalidad y la garantía y que sigue propio en de un un Estado marco de Derecho. opacidad, sigue en un marco de opacidad. Sí ¿Qué cosa? existió una reunión entre Paula Díaz y la fiscal. La fiscal dice que no le tomó No tenemos cómo declaraciones, saberlo. sin embargo no descarta que hayan conversado. Y la defensa de Orsi dice que estuvieron juntas en el mismo edificio de crimen organizado cuando Paula estaba siendo indagada en ese lugar. Entonces, hay que aventar fantasmas, hay que echar mucha luz acá Exacto, hay que sobre echar mucha asuntos luz, que no están pero con claros. garantías. Es cierto que hay que esperar, es Pero cierto están que hay que haciendo esperar, todas pero... presunciones. Porque, Porque digamos, además esa información ayer tampoco sabemos de dónde sale, ¿no? ¿Por qué está reservada la carpeta de la investigación? Cuando el otro No día... tengo Todo a ver, es una presunción, todo. Mira, yo lo que conozco de cómo va el proceso de adentro, lo que conozco es dos cosas. Una, nosotros no queríamos amplificar el tema cuando no hicimos la denuncia, a pesar de los grandes consejos que nos dieron para que hiciéramos la denuncia contra Romina. Y lo segundo es que no queremos que la cosa prescriba, queremos que se archive. Porque la prescripción Está implica perfecto. que siempre queda algo, prescribido, por eso no lo Fue por juzgan. No, plazo. queremos que se archive. No, Pero queda registro de por qué se archiva. Sí, está bien, sí, pero la prescripción es una prescripción. El archivo es el archivo. Claro. Y lo que estamos buscando nosotros, nada más. Ahora, que de ¿Cuál repente sería la haya más apuro intencionalidad un lado de que la del otro. fiscal Fleitas de lograr la prescripción en vez del archivo? ¿Cuál sería el objetivo? No ¿También sé. sería parte de la Pero operación por política? Pero por la duda, nosotros queremos que No, se pero pará, archive y ¿también no que sería prescriba. parte de la operación política? No, Nosotros nadie queremos está que se sugiriendo archive y no eso. que se prescriba. Que la cosa prescriba porque no se investiga a tiempo, por lo que fuera. Porque la señora pasaron no- los porque la años que señora no tienen que tenía pasar. no Porque tuvo le tiempo, porque dedican había un tema. elecciones. Es lo que legítimo, cualquiera es que totalmente tiene legítimo. en juego, lo que tenemos en Sí. juego nosotros, lo que El tiene en honor, juego llamando, sí, sí. quiere. Obvio. Es obvio eso, ¿no? No es nada extraordinario. Absolutamente. Bueno, pero yo me alegro porque la fiscal, acaba de todo se ha visto, dice que está haciendo allanaciones para ver si esto tiene hacia atrás alguna organización como la que nosotros pensamos que en algún aspecto hay. Está. Entonces, Lo bueno, que ustedes sí, piensan, está a muy mí me bien, gustaría vamos a esperar. Está muy bien. avanzar un Cuanto antes poquito se más. resuelva, mejor para todo el Bien, mundo. me gustaría avanzar un poquito más en esto de qué indicios, más allá de esto que sí dijo Jorge Díaz, del coacheo que tenía Romina Celeste para con Paula, ¿qué otro indicio? Porque yo insisto, yo creo que Paula ha pasado, que Romina ya dio bastantes vueltitas por fiscalía en su vida y ha sacado info. Y no tenés que ser Einstein son 3 o 4 puntos bien concretos para encajar en el perfil de víctima. De hecho, muchas veces se acusa de que eso pasa y por eso se apunta tantas veces contra la ley de género, contra algunos artículos puntuales.
es otro tema y otro debate, pero con eso solo, ¿a ustedes les convence que alcanza para decir que es una operación política? No, a ver. ¿Qué más puede haber? Bueno, hoy nuestros compañeros han declarado públicamente, está en la prensa de hoy, de que, bueno, toda la investigación que se ha hecho con respecto a cómo se amplificó desde otros países, con varias cuentas, varios miles de cuentas, todo este tema. Por el lado de los trolls, eso que yo no sé bien cómo funciona, pero sí. Bueno, pero y eso por puede el lado ser algo que las aparece cuestiones de después. YouTube que pararon después. Bueno, pero eso puede haber aparecido después de que salta la noticia. Es como, a ver, los militantes que están dispuestos a reproducir infinidad de veces algo que le sirve a su partido o que le perjudica al otro. Pero no lo de Singapur. Y no de otro lado. Pero ustedes saben dónde se... pero los servidores... Bien, Victoria, vos lo que decís es que no necesariamente... Puede haber estado en la génesis. Esos factores están orquestados entre sí. Puede ser una cosa repercusión de la otra. Sin embargo, yo quiero recordar también que el abogado Díaz, Jorge Díaz, hoy dijo en sus declaraciones a la prensa de que coincide también con que se hicieron indagatorias privadas sobre una ex esposa, sobre la ex esposa de Yamandu Orsi, sobre su excuñada. Llegaron a llamar a la exmujer. Se intentó construir un relato de un Orsi ejerciendo violencia de género. Es decir, un audio en su momento. Apareció un audio, no sabía. ¿Te acordás? Claro, hay que, realmente, la pregunta está, yo no digo que exista la operación o que no exista. No, que la pregunta es válida. Claro que es válida. Hay una convergencia o no es válida, sí, es válida. Obviamente es válida y más que válida es necesaria urgentemente la respuesta por el sistema político democrático de este país. Yo creo que esto, en caso de ser una operación política, obviamente trasciende a Yamandu Orsi por lo que representa y justamente por la democracia de este país. Sería un riesgo altísimo. Obviamente creo que es una cuestión para tener las luces prendidas y ya te digo, más que la necesidad urgente e inmediata de que se llegue a fondo con esto y justamente que responda, porque yo creo que en nuestras cabezas, o por lo menos en la mía, tú decías, bueno, ¿por qué alguien haría esto? Y la verdad que yo no me lo explico. Me cuesta imaginármelo, me cuesta pensar en un caso hipotético de quién puede llegar a estar atrás, porque en mis márgenes y en mi formación política nunca en la vida entraron este tipo de cuestiones, pero ni en juego ni insinuaciones. Entonces es muy difícil que... Ni lo viste, ni lo viviste. Ni lo vi, ni lo escuché, ni nada por el estilo. Entonces es muy difícil... Tuvimos algo similar a esto con ciertas operaciones contra la calle cuando era precandidato, donde había llamadas telefónicas contratadas desde algún call center, donde se echaban, digamos, calumnias sobre su persona. Es decir, son elementos el teléfono que andan en mi casa con una consulta de una encuesta de una persona que no era del Uruguay y que escuchó una cantidad de malas palabras que yo le dije cuando me llamó. ¿Pero qué te encuestaba qué? Te estaban encuestando algo sobre la elección en el Uruguay y sobre los candidatos. Claro. Y bueno, no estuve muy educado con la señorita que me llamó. Lo que después sí llamé a algún amigo que sí está en la actividad política, a decirle, mira, acabo de recibir una encuesta inaudita y nadie fuera del Uruguay le puede interesar contratar esto, porque esto solo es una campaña de enchastre. Como las presunciones son más fáciles... Bueno, pero es que en su momento el Partido Nacional hizo la denuncia por esa campaña y no se llegó a nada. En ese Nunca momento se pudo probar Beatriz quién Argimón estaba era atrás. la presidenta del directorio y recuerdo que hizo la denuncia penal formalmente y no se llegó... Bueno, pero la tecnología ha avanzado bastante, si bien todavía estamos años luz de lo rápido que quisiéramos estar, porque siempre el delincuente está un poco más adelante. Rastrear servidores, rastrear responsables, sigue siendo muy difícil, pero ya no es imposible, ¿no? Lo que yo pregunto es, solo para, abriendo el paraguas, ¿no? Y como para atajar mejor el eventual pelotazo que venga, para donde venga, ¿va a haber consenso de político y nacional en que quien sea que aparezca responsable no puede ser asimilado por un partido político
o por otro, quiero decir, ¿vamos a entender que es un loco suelto? ¿O vamos a creer que responde el partido por ese loco suelto? Sea dentro del Partido Nacional, no sé, Radicchioni, ponele, que alguna vez estuvo asociado con Romina, después lo sacaron de su lista, pero bueno, ahí apareció una primera vinculación. Mirá si es Fuego Amigo y es del sector de COSE. ¿Qué vamos a...? Porque lo que aparezca acá también es una oportunidad para todos para decir... ¿Dónde nos paramos? No, está bueno lo que decís, porque esto interpela al sistema, no a un candidato en particular. Exacto. Se aparece un realidad. Hay que barrerlo. ¿Qué fue que estuvo atrás? Hay que barrerlo de donde sea. Obviamente. Pero ¿cómo la van a alfombra. jugar? Pero ¿cómo la van a jugar? ¿Con nivel y asumir que esto no es un partido entero que está detrás? ¿O van a aprovechar la contingencia política? El inmenso arco político del Uruguay, la población, no está en esta cosa. Estamos en el debate de ideas, estamos en eso sí. En los problemas reales de la gente que no son en esta cuestión. Pero nos tiene hace 2 días. Voy a hacer pero lamentablemente es un camino que se veía venir. Y hay que pararlo. Y también parte del Parlamento tiene que pararlo. Porque a veces los ataques y los tuites que se ponen entre senadores es verdaderamente complicado transmitir un mensaje de un enfrentamiento que no es tal, que no podemos dar. Jorge, hay una cosa, yo soy usuario intenso de una red social, pero actúo con mi cara, mi nombre y la foto con mi nieto. Entonces, asumo la responsabilidad de las cosas que pongo y digo. Ahora, revisen, estoy desde el año 2007, a ver si encuentran en algún tuit si uno ha dicho una cosa de subirse al carro de los anónimos. Lamentablemente no se ha encontrado manera de hacerlo. De hecho, teóricamente podría ser nominal, de hacer nominal, por lo menos, digamos, registrando de alguna manera los nombres de los que están atrás de seudónimos. Porque el argumento a favor del anonimato... No es el seudónimo, es la gente con nombre y apellido diciendo disparates. Y expresándose con violencia. No, perdón, la gente con nombre y apellido en general, por mi experiencia, la gente con nombre y apellido son nombres y apellidos inventados y tomados de listas telefónicas. No, me refiero que al daño que también para mí es muy importante que se hace en las redes sociales, es cuando personas con nombre y apellido, que supuestamente ocupan lugares destacados, también bajan al barro. Que se comportan como baguales. En eso totalmente de acuerdo, pero yo identifico contra quién puedo ir jurídicamente y en el plano ético y en la discusión de ideas. Yo creo que lo que habla Connie también es altamente dañino. De hecho, estuve en contra sistemáticamente. Y sí creo que en las redes sociales tendría que haber algún tipo de regulación por un tema de garantías. Porque si no, dificulta mucho el plano legal ha quedado quizá más en lo que trascendió. Las redes sociales con el cambio de propietario de Twitter a X, estos debates estuvieron a la orden del día, ¿no? Sí. Pero un elemento informativo muy concreto, porque hoy hablábamos de la relación pasada entre Díaz y la fiscal Fleitas, y en realidad la fiscal Fleitas fue acusada de abusos cuando era fiscal en 33 por el Colegio de Abogados y por esa denuncia que dispuso que se formara un sumario, en ese momento fiscal Díaz, fue separada del cargo. Sí, pero te recuerdo que ganó todos los juicios y encima le hizo un juicio al Estado, al MEC. Ojo con sí, pero eso fue un juicio distinto que le hizo un particular contra ella. No fue el fiscal Díaz que hizo el juicio pero no prosperaron ninguno de las acusaciones que había recibido. Bueno, no lo sé, pero no era un contencioso entre Díaz y Fleitas. Lo que sí digo es que no es que Fleitas las ganó todas. Esta de 33, denunciada por el Colegio de Abogados, la perdió. Bien, vamos al último que nos va quedando, porque ya podemos seguir divagando y elucubrando cosas, pero no tiene sentido. Salvo el último aspecto, que es lo último de lo último. El pretendido acuerdo que quiere hacer Romina Celeste con el precandidato Orsi, que ya es, insisto, de locos el planteo, pero está hecho. Hubo una cámara ahí que la filmó y la sacó al aire. Sabemos que eso es lo que quiere Romina Celeste. Lo que quiere Romina Celeste, ¿tiene algún valor en este punto?
le pregunto esto a la abogada que nos acompaña y también al siguiente invitado, que en realidad lo convocamos por otro asunto, pero lo quiero traer y sumarlo a este debate. Después pasamos al otro tema. Les quiero anunciar cuál es el otro tema, que también deriva de todo este asunto, y es la polémica que se generó en torno a la ley 19.580. a la ley basada en género, ahí está. Hay declaraciones de la senadora Bianchi sobre esta ley y hay un comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas. Yo voy a pedir que me pasen esta crónica de Telemundo con este tema mientras invitamos a pasar al estudio a nuestro invitado, por favor. En un tuit, Domenech dice que al revelarse maniobras para manipular a la justicia se debe aprobar el proyecto de Cabildo modificando la ley. En 2017, cuando se aprobó la norma, Graciela Bianchi dijo que con esta ley todos los hombres quedaban en libertad condicional. La ley tiene muchos problemas, pero hay uno que es fundamental. Yo diría que la madre de todas las batallas, que es que dice en forma expresa que si no hay pruebas, la víctima siempre tendrá la razón. Lo digo en un lenguaje que todos nos entienden. O sea, y lo dije en su momento, en el 2017, esto es un derecho penal de autor. ¿Qué significa? Que se juzga a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Bianchi dice que este tipo de normas no son propias de las democracias, sino de regímenes autoritarios, pero aseguró que nunca se quiso cambiar. Y nunca hubo voluntad política de cambiarlo. Y eso implica a todos los partidos políticos, ¿eh? Yo en esto no saco a nadie. Yo soy muy crítica cuando las cosas no se hacen bien. Muy pocas voces. Los abogados se pronunciaron luego de las declaraciones sobre denuncias falsas de Romina Celeste contra Orsi y Penades. En un comunicado dicen que el nuevo Código del Proceso Penal y la Ley de Violencia Basada en Género y sus erróneas interpretaciones, propiciadas por organizaciones que reivindican la ideología de género, han limitado el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia. Dicen que la falta de garantías en estos casos notorios, que afectan a políticos, son una ínfima parte de los que ocurren todos los días y demuestran que es poco fiable privilegiar la versión de una de las partes por su género. Dicen que hay ocultamiento de identidades o pruebas que impiden a la contraparte saber quién los denuncia, por lo que estas normas deben ser modificadas, ya que están siendo mal aprovechadas para perseguir fines espurios. Bien, vamos a presentarlo. Nos está acompañando Eduardo Sazón, abogado penalista, aspirante a profesor adscripto en la Facultad de Derecho y además es magíster de Derecho Penal por la Universidad Austral de Argentina. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con este tema que acabamos de pasar, sabemos que la invitación fue para hablar de la ley de género y todo esto que surge a partir, además, de los últimos, del último programa de Santo y Seña. Pero lo invito a hacer un poquito para atrás y sumarse al debate que teníamos en este momento. Y nos quedamos con la última parte, que fue las últimas declaraciones que hace públicas Romina Celeste, ya privada, ya detenida, ¿no? Donde dice que quiere pedirle disculpas a Orsi y que propone un acuerdo reparatorio. ¿Ah? A ver, hasta donde sabemos, y está en la prensa, Romina Celeste fue detenida y acusada de 2 delitos: difamación y simulación de delito. ¿Ah? Según explicaba Jorge Díaz, la defensa de Orsi, para el delito de difamación podría ser, pero para el delito de simulación de delito no corre acuerdo reparatorio alguno. En el de difamación, decía Díaz, podría ser por aquello de que tiene que haber un difamado, es decir, alguien que se haya sentido difamado. Porque lo que nos falta ahora es asistir a que de pronto mañana Romina está caminando de nuevo por las calles porque logró un acuerdo reparatorio con Orsi. Entonces, que tal vez puede llegar a ocurrir. ¿Cabe esa posibilidad, abogado? A ver, yo creo que ahí la discusión se da en cuanto a estos 2 delitos, cuáles son los bienes jurídicos que tutelan, porque en definitiva el honor es un bien jurídico que puede ser disponible por el afectado, por eso cabría eventualmente el acuerdo reparatorio. Pero eso corre para el de difamación. Ahora, el de simulación de delito o de calumnia, el bien jurídico es la administración de justicia. Claro. Cuestión que, en definitiva, parecería ser que es indisponible en términos de... Lo que opine o sienta Orsi tampoco corre. Claro. Ahora, si eventualmente la Fiscalía entendiera que por cuestiones de,
no sé, de relevancia social o lo que sea, se pudiera solo imputar el delito de difamación y eso cabría el acuerdo reparatorio, ahí sí. Yo creo que además hay una problemática previa que es, y entre paréntesis, desconozco específicamente la información del expediente o de la carpeta, que es que esta persona creo que estaba en cumplimiento de una libertad de prueba, con lo cual la comisión de un nuevo delito lo tornaría... incarcelable. Claro, tornaría el cumplimiento en prisión del anterior y, por supuesto, la imputación de este nuevo. Desconozco si ese es el contexto, efectivamente, pero creo que tiene ese riesgo por ese. Bien. Ahora, esto lo pregunto también desconociendo todo eso que desconoce nuestro invitado, porque está en una carpeta reservada además, ¿no? Entonces, bueno. Y yo ya sé que la justicia no está hecha para dar mensajes, pero en los hechos, cuando da una sentencia, no solo se guía por lo que dice la ley, también tiene cierto nivel de discrecionalidad un juez, ¿no? Para emitir sentencia. Algo hay. Bueno. Y en los hechos, las sentencias también dan mensajes, aunque no sea el objetivo primario ni final de la justicia. ¿Ustedes quisieran ver un acuerdo reparatorio entre Orsi y Romina Celeste? ¿Vos quisieras ver eso? Con la democracia no se juega. ¿Vos? No tengo, la verdad que no me gustaría. ¿Vos? No. Bien. ¿Vos? Tampoco. Nadie, supongo que de ahí a que Romina pase la vida... No, obviamente que no. Pero no se puede minimizar, claro. Si tú decís pero cuál es el minimizar... mensaje, yo creo que el mensaje es con la democracia no se juega, de ninguna manera. Sí. Eso tiene que ser bien contundente. Fue muy lejos. Sí, muy lejos. O y sea, en un proceso que fue creciendo. Empezó poquito y terminó mucho. Y más allá de la culpabilidad que le pueda caber a Penades, también jugó por fuera de la ley en las denuncias con Penades. Y no debemos olvidar... O sea, ya viene con antecedentes de eso, ¿no? Sí, todo el daño que se le hace también a una causa tan importante que se lleva a tantas víctimas en nuestro país como lo es la violencia de género y que también da lugar a que se cuestionen distintas herramientas, distintos mecanismos, que se enchastra la cancha. Entonces es mucho más que una cuestión política, es mucho más que el honor de Yamandu Orsi, que también es importantísimo. Yo creo que el daño es mucho más grande y es en muchas direcciones, entonces no... Alguien me ponía por acá, yo no sé si es un televidente que está muy ya, viste, atravesado o qué, pero me señalaba que Orsi tiene la posibilidad de quedar como un manda preso o como una muy buena persona perdonando a Romina. Me parece que no son los códigos en los que hay que leer esta situación. Y te quiero aclarar una cosa que me olvidé de decirte. Tú mencionaste hoy alguna que en el colectivo trans, una compañera del colectivo trans. Sí. El colectivo trans se pronunció, no sé cuál de ellos, pero se pronunció hace 15, 20 días, durísimo. No fue muy publicado ni muy levantado, pero fue durísimo lo que habló en contra de la cuestión de Romina Celeste. Sí, sin nombre y apellido, pero lo dijo con una dureza fantástica. Perjudica muchísimo también. Pero justamente, y habla de las represiones... está por ahí, debe estar todavía por ahí. Sí, yo lo que compartí hoy fue un mensaje que me llega por WhatsApp de una persona que conozco, se llama Fabiana Huelmo, que es una activista social muy importante, que viene trabajando hace mucho tiempo, buscando, doy fe, un lugar dentro de lo que es la sociedad, con toda la adversidad que supuso llevar adelante ser quien es, ¿no? Contra todo. Y claro, después cuando ves que alguien tiene 2 minutitos de espacio, de cámara, para hacer los zafarranchos que hizo Romina Celeste, decís, qué lástima, ¿no? Claro. No todas somos Romina Celeste. Está bien, eso es lo que me comentaba Fabiana Huelmo. Bueno, veamos cómo sigue esta operación, esta investigación. Veamos si se concreta y aparece evidencia de una operación que las trascienda, con lo cual, insisto, para mí el escenario sería mucho más peligroso. Pero hay que saberlo, o sea que en definitiva confiemos en que esto vaya hasta donde tenga que ir. Y ojalá que rispideces personales entre Jorge Díaz y la fiscal Fleitas no perjudiquen o no atraviesen esta investigación, ¿no? Bien, otra cosa que salpicó todo este episodio fue la ley de género. ¿Por qué digo salpicó? Porque en realidad la acusación a Orsi va por otro carril, no iba por la ley de género, aunque al principio podíamos todos pensar que sí, porque era violencia contra una mujer, si se quiere, pero se decidió enmarcarla en lesiones personales.
pero se instaló el debate nuevamente. Al orden del día. ¿Y por qué? Porque más allá de que haya ido por otro carril, en el caso Orsi, vos lo que tenés es el ejemplo, la prueba viviente de que sí, hay mujeres capaces de hacerle una denuncia falsa a un hombre y jugar con todo ese perfil psicológico que hay que tener para ser convincente, resultar verosímil y que entonces la justicia aplique las cautelares para empezar, ¿no? Fiscalía va, más que justicia. Y claro, entonces una vez más salta la inconveniencia o el peligro que supone que se reinvierta el orden y el principio de inocencia según el artículo concreto de esta ley. Para eso invitamos a Eduardo Sazón. ¿Cuál es su mirada del tema? ¿Es la ley el eje del mal, como han llegado a señalar algunos? ¿Es una ley que habría que revisar? A ver, ¿O es lo menos malo que tenemos que tener? Es un tema muy difícil de explicar, voy a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Como primera cuestión, creo que lo más importante es que este suceso de una denuncia falsa, es decir, que alguien viene y manifiesta hechos que nunca existieron, trajo nuevamente a discusión algunas cuestiones que están en la ley de género que por una cuestión legislativa o por una cuestión de la praxis penal y la idiosincrasia de algunos operadores, resulta permeable para que eventualmente puedan suceder estas cosas. Esto básicamente es lo que ha quedado arriba de la mesa en cuanto a la discusión. Que es necesario o que era necesario legislar la cuestión de género es muy difícil oponerse porque en definitiva era un flagelo social sin duda que debía ser legislado. Ahora, la discusión que se da creo que es el modo en que se legisló y por supuesto después el modo en que esta ley resultó aplicada. Yo creo que el debate acá se da en cuanto a la posibilidad de que una persona recurra a la ley de género a los efectos de hacer valer una pretensión que nada tiene que ver con un problema de género, es decir, que se malutilice la ley de género, por así decirlo. Tiene algunos artículos que ya sea por su redacción o por la aplicación que se da en la práctica, lleva a que este problema suceda. ¿Cuál es el número concreto del que se quiere eliminar, digamos? ¿Lo tienen ahí presente? ¿De los artículos o el número de la ley? No, los artículos. Y bueno, a ver, el que está hoy en discusión es el artículo 59. 59, lo estoy buscando acá. Digamos, a grandes rasgos, lo que dice que cuando una persona formula una denuncia que resulta verosímil, no importa lo que suceda después, sino que esa persona no va a poder ser responsable de delitos contra el honor o delitos contra la administración de justicia. Bien, lo voy a leer, ¿está? Para que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente. Los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley, siempre que la noticia presente verosimilitud. No le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien le hubiere dado. Y ahí tenés, le cabe o no le cabe, simulación de delito, por ejemplo, ¿no? Bueno. No. Dentro de las primeras y más urgentes diligencias, la sede o la fiscalía vigilarán que la víctima tenga asegurada la defensa letrada disponiendo lo necesario a tal efecto. El proceso de protección en el ámbito judicial se regirá por lo dispuesto en las disposiciones del Código General del Proceso en cuanto no se opongan a la presente ley. Bien. Yo creo que la cuestión eso por un lado. Eso quiere decir, lo que está en esta ley quiere decir que si yo mañana, por hacerle simplemente daño a una expareja, ¿ah? O al padre de mis hijos, por la razón que sea, voy y denuncio que fue violento conmigo y hago un cuento verosímil, que digo, tengo herramientas de sobra para hacer un cuento verosímil, cualquiera las tiene hoy en día, ¿no? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace Fiscalía en ese momento, en ese mismo instante? ¿Me cree y toma medidas? ¿O no? Sí. ¿Qué medidas toma? Y bueno, en materia de familia especializada va a tomar medidas de prohibición de acercamiento. Ahí está. Cautelares al instante. Medidas cautelares al instante a los efectos de prever que ese daño ahí no se concrete después en un resultado. Está. La gran queja de muchos hombres o contrarios a esta ley es que, hombres y mujeres, ¿no? Que esa inmediatez de dar por verdad lo que dice una persona
basándose en la verosimilitud, que eso me parece que es muy debatible, ¿no? Que no es tan difícil lograr una aclaración verosímil. El tema es el tiempo que transcurre entre que se le toman las cautelares hasta que la justicia resuelve. Durante todo ese periodo, muchos hombres que se dicen inocentes han pasado a quedar escrachados, alejados de sus hijos, por ejemplo, y un montón de consecuencias. Pero ese proceso es culpa de la letra de la ley, esa demora, ¿es culpa de la letra de la ley o es culpa en realidad del tiempo de los procesos judiciales? A ver, una aclaración que creo que es importante. La cuestión de la verosimilitud está enfocada estrictamente a generar una suerte de exoneración de responsabilidad ulterior a la persona que formuló la denuncia. ¿Qué significa esto? Que si yo mañana hago una denuncia con el carácter, entre comillas, de verosímil, mañana la persona resulta absuelta, luego yo no puedo ser responsable por algún delito, haberle causado algún daño y haber cometido algún delito, por ejemplo, el delito de difamación. ¿Qué es lo que lleva a considerar esto? Que muchas veces en la práctica sucede que se malutiliza la ley de género a los efectos de denunciar cuestiones falsas y obtener por eso algún beneficio, lo cual termina generando como consecuencia la deslegitimación de un problema serio y un flagelo social como es la violencia de género. Pero yo creo que... Pero puede pasar. Puede suceder. Desde el momento en que a mí, hecho sucede. Yo puedo decir cualquier cosa, que la fiscalía intervenga, tome la medida cautelar y después se resuelve que es inocente. Ojo, porque puede ser que sea porque yo mentí, con lo cual sí sería justo que me cupiera algún tipo de sanción, ¿no? Ahora, también puede ser absuelto por falta de pruebas. Y en ese caso, para la verdadera víctima, no la que vaya e inventa, para la verdadera víctima, que no le quepa una sanción, es garantista. Eso fue la ratio de la ley. Ahora, interpretar la cuestión de la verosimilitud como una exoneración total de responsabilidad para cualquier situación es contrario a todos los principios de derecho y contrario a la Constitución. Por ejemplo, en este caso, yo creo que la cuestión de la verosimilitud, en el caso que estamos discutiendo, no se aplica bajo ningún concepto a una persona que a sabiendas y de forma dolosa pretende denunciar hechos que nunca existieron. Entonces, me parece que lo importante es saber aplicar el artículo. Si bien la redacción es vaga, porque no es una redacción que a mi entender es fina, no es una buena redacción, el sentido de la ley, en definitiva, no puede ser cuestionado porque lo que trata de realizar es no desalentar a las personas que denuncien este tipo de delitos. A ver, si sigo la línea del razonamiento. Si realmente esta ley, en este punto concreto de la verosimilitud y la reacción de la Fiscalía, fuese siempre interpretada sin discrecionalidad alguna, Orsi tenía que tener unas cautelares ya instaladas, ¿o no? Porque fue una mujer a denunciar violencia, ¿o no? Sí, ahí no conozco cuáles fueron los procederes de la fiscal del caso. Sé que también digo hay para un análisis plantear que tal vez no sea como muchos dicen de que basta que hagas un cuentito más o menos creíble para que ya enseguida aparezcan las medidas cautelares. No sé si es así, pero en cualquier caso se entiende que es sumamente complejo, porque están las que realmente pueden hacer denuncias falsas, que sabemos que existen, quedó demostradísimo, y que a uno le da bronca que no haya sanción alguna en esos casos. Pero también están las que son realmente víctimas, pero que la justicia no logra probar, y si a ellas les cabría una sanción por haber denunciado, la pensás dos veces si querés denunciar. Ese era el sentido de la ley. Exacto. Por eso creo que los aplicadores de esta ley, y en específico, y en especial de este artículo, tienen que ser muy cuidadosos a la hora de valorar cuando una historia puede ser verosímil o no, pero cuando hay una malicia atrás de la denuncia. Por dos cuestiones, porque se está cometiendo un delito y esto no puede exonerar responsabilidades jurídico-penales, y por otro lado está deslegitimando y haciendo gastar recursos de la Fiscalía, del Poder Judicial, para tratar situaciones que nada tienen que ver con la justicia y con la cuestión de género. Entonces, pero en los hechos, por ejemplo, si no se encuentra evidencia de que Mario le pegó a María, ¿se absuelve a Mario y se cierra el caso? ¿O hay una mini investigación para ver por qué motivó a María a hacer la denuncia? Para llegar a alguna conclusión de intencionalidad. Bueno, esto puede ser porque ella percibe o es más sensible y entonces es una cuestión subjetiva,
o porque tenía necesidad de sacarle unos mangos a Mario? Bueno, en el primer caso que tú planteas de que es una cuestión subjetiva y en definitiva luego del transcurso de un proceso no se encontraron las pruebas para condenar. Ese sería un escenario. Ese sería un escenario. Sí. Ahora, cuando tenemos el escenario que una persona a sabiendas... ¿Hay que investigar a María después de que denuncia? Y yo creo que como está sucediendo ahora, a quien el sujeto o la persona que formule una denuncia a sabiendas de que esto es falso, por supuesto, le cabe una investigación y le cabe responsabilidad jurídico-penal. ¿Y qué hacemos con este artículo entonces? Que ¿Cómo se puntualmente interpreta? dice que no le cabe. Es cómo se interpreta el término verosimilitud. El término verosimilitud no puede nunca ir en contravención con el dolo en otros tipos penales. Bien. Eso es importante. Pero no está puesto en la ley eso. Bueno, por eso... Bueno, pero las leyes se interpretan orgánicamente. Bueno, no sé, no. Increíble. Por algo está todo el mundo de punta con un artículo puntual, ¿no? No, está bien. El tema es demonizar a la ley. Pero no quiere decir La que el ley artículo es el 59... mamarracho. ¿Ves? Mirá, acá tenés, la ley es el mamarracho. Y se lo voy a explicar en un minuto. La Constitución de la República, en su artículo 8, dice: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Pues este mamarracho de ley 19.580 establece que la existencia de distintos cromosomas en los gametos determinan tratamientos diferentes en la ley penal. La ley penal, que es la ley de la libertad, es la cosa más importante, que no tenga dudas ninguna. Si ustedes leyeran los primeros 5 artículos de esta ley, les daría un espantoso dolor de cabeza o un peor dolor de barriga. Porque la descripción de lo que dice la ley, que solo se aplica porque son mujeres, es inaudito. Delitos que todos existían antes, todos, del primero al último, y que les cambian la pena, el tratamiento, las excepciones y las condiciones de ejecución de las mismas, por la sencilla razón de que se trate de una mujer, un niño o una niña. Un auténtico mamarracho. Por alguna ¿A cuáles? razón. ¿Te referiste a los primeros por alguna artículos? ¿A razón. cuáles? ¿A cuáles? Que los tengo en La acá. lista de qué son. Pero por alguna razón. Digamos, ¿cómo puede ser que Vos podés exista discutir la ley, la pero- violencia ginecológica? Pero, Existe, Connie. Pero, ¿Cómo que pero, cómo puede pero ser que exista? existe la violencia. Existe. Yo he conocido decenas de médicos que a lo largo Pero vos de no las estás- décadas fueron procesados por su actividad durante el ejercicio profesional de la obstetricia, y no existía la violencia obstétrica. Existía pura y simplemente una serie de normas sobre delitos sexuales y conexos. Pero Y atenti, podés discutir- soy contador público, Connie, licenciado en Connie. administración, y en este panel hay 4 abogados, así que no quiero discutir con abogados, quiero discutir Connie, hay con dos compatriotas A para ver, que bueno, Posi, entendamos vos no sos abogado. la locura en la que estamos Yo soy inmersos. Margarita Navarro, Pero no soy acá no abogado. tenés un abogado, dale, Posi. No, yo lo que te quiero decir, que por algo se llegó a esta ley. Hubo No, una razón. no es un Esperá. buen argumento, Jorge. Bueno, no. Pero para ti, Connie, no es un buen argumento. Pero para mí sí es un buen... Por algo se llegó a esta ley, ¿no? Vos después podrás hablar de los contenidos de la ley, que te gustan más algunos, te gustan menos otros. Hablaste de constitucionalidad, ¿eh? Alguno podría haber presentado un recurso de inconstitucionalidad, a ver si es inconstitucional o no. Es una herramienta que está disponible. A alguien, tú mismo podés presentar un recurso de inconstitucionalidad. No, contra la ley. tengo que tener un interés Bueno, directo y está legítimo. bien, Es pero te discutible quiero si decir, yo me puedo presentar pero por ley de pero género. podés hablar con gente que te puede amparar en esa cuestión. tenemos los Pero te quiero ciudadanos que decir hacer algo. Que por algo se llegó a la ley. ¿No? Es por la muerte. No pelearía. La muerte es por la muerte y la violencia que han sufrido las mujeres en este país, que capaz que la ley se pasa para otro lado. Todo eso puede ser discutible. Todo eso puede ser discutible.
Pero por algo llegamos a eso, Connie. Jorge, las presente. cifras de muertos mujeres con muertos hombres es un abismo de 10 a 1. Y los delitos también. Y los delitos. Y entonces ¿cuál es el argumento? Esto es una novelería copiada de la Argentina y de España, un auténtico mamarracho. Connie, cuando tú mirás los números, que no los tengo exactos, pero los podemos buscar de asesinatos de mujeres y de hombres, podemos contrastar claramente que en los casos de violencia de género ampliamente son la mayoría de las mujeres víctimas de sus parejas, porque no es lo mismo ir caminando por la calle y que te rapiñen y que eso devenga en un homicidio. Eso es un panorama frente al cual mujeres y hombres pueden sufrirlo de igual manera. Ahora, sin embargo, dentro de tu casa, dentro de un lugar que deberías estar protegida, esto que decía, bueno, ¿por qué se llega a esto? Porque en realidad las principales, la mayoría abrumadora de las víctimas son las mujeres, que muchísimas veces mueren en manos de sus parejas o sus exparejas. Entonces ahí hay un elemento de género determinante en cuanto a la motivación del delito. Inventaron unos delitos imaginarios cuando existían los delitos reales. No, Connie, estamos yendo a la causa del delito. ¿Qué es lo Pero que la motiva causa del delito al no la delito? pueden probar jamás con la condición de que es mujer Mirá, o hombre. Pero a ti, ¿qué te gustan los números? Para ti nada indica, no es un indicador que esas muertes sean en manos de sus parejas o exparejas cuando a la mayoría de los hombres no les pasa. Para tener tratamiento diferencial en la ley y pena diferente y nombre diferente, no se justifica. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Para mí no se justifica, acabo nuestro de invitado, decirlo y espero se queda, ¿verdad? Dale, ya venimos. Un tecito para Connie.